Muy bien, lo dicho, le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hay varios temas para conversar. Uno de ellos es cómo se viene avanzando en la actual ronda de salarios, donde varias mesas de negociación ya han firmado sus convenios, pero todavía queda un tramo para negociar. Bienvenido, Mieres, ¿cómo anda? Bien contento por ayer. Después del partido Los dos goles ayer... nos levantaron el ánimo a todos los uruguayos y bueno, está un poquito ronco. Difónico, es de gritar los goles. Sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, Mieres, ¿cómo va avanzando la ronda de consejos de salarios? ¿Cuántos grupos ya lograron sus convenios? Yo diría va en un trámite normal, es decir, estamos alrededor del 40% de mesas ya cerradas y hay un porcentaje importante que viene avanzando bien, de manera tal que seguramente sobre fin de octubre estaremos cerca del 70-75%. Siempre quedan algunas mesas que demoran más. También siempre hay un incentivo de las dos partes a buscar el acuerdo. Una, porque obviamente se le va acumulando una retroactividad que después hay que pagar porque todos los acuerdos se retrotraen al 1 de julio. Y la otra porque está sin poder cobrar todavía los aumentos hasta que se cierre el convenio colectivo. Entonces, las dos partes tienen incentivos para acordar. Yo creo que la pauta del Poder Ejecutivo es una pauta muy sencilla y clara que incorpora digamos, el mantener en línea los aumentos por inflación con correctivos periódicos y además con un componente de recuperación del poder adquisitivo del salario que garantiza llegar a los niveles prepandemia. Ese es el planteo. De todas maneras, además, la inflación ayuda porque ha ido en trayectoria descendente y hace que sea más fácil y más rápido alcanzar ese objetivo. Es más, es probable que muchos sectores de actividad al finalizar el periodo de gobierno no solo hayan recuperado el salario real de comienzos del 20, sino que algunos puedan incluso tener un aumento del poder adquisitivo. ¿Cuáles son esos sectores más complicados en materia de negociación sobre todo? Bueno, yo ahora no tengo exactamente y además no conviene mucho, porque lo que uno quiere es ayudar al acuerdo. Sin duda que hay algunos sectores donde las dificultades de negociación son múltiples, pero al final siempre se termina acordando, ¿no? Esa es la realidad. Sí, el tema es cómo, ¿no? Y hasta ahora, ¿qué análisis se puede hacer de quiénes vienen respetando las pautas del gobierno? ¿Hay sectores que han cerrado por encima, o sea, sí, mejorando eso, o otros que han cerrado por debajo? En general, la pauta está teniendo buena receptividad. Entonces, lo lógico es que se vayan recostando las dos partes hacia la pauta del Poder Ejecutivo. O sea que es un poco la línea general. Hay sí algunas mesas que han acordado aumentos salariales un poquito por encima, no mucho, muy poco. ¿Qué sectores, por ejemplo? Bueno, yo ahora no tengo el dato exacto de cuáles, pero ha habido algunos que están por encima de la pauta. Es un acuerdo de partes. En definitiva, el Poder Ejecutivo lo que hace es proponer una línea de negociación, que es la pauta que presentamos, pero las partes son las que al final resuelven si se acuerda en torno a ella o se acuerda por encima o por debajo. Esas cosas siempre están arriba de la mesa. También hay algunos casos donde la situación del sector plantea postergar o de alguna manera tratar de acordar por debajo de la pauta, pero no es la mayoría de los casos. Ministro, ¿qué rol está jugando la productividad en medio de todas estas discusiones? Porque pienso, hace un buen tiempo le consultaba por, no sé si lo recuerda, pero por esta posibilidad que estaban aplicando algunas empresas en el primer mundo, una idea que después adopta el PIT-CNT de reducir la jornada laboral a 6 horas, bajarla de 8 a 6. Y usted me dijo, la productividad siempre tiene que estar presente. Sí. ¿Cómo se viene abordando toda esta temática? Bueno, nosotros decidimos, hace cuestión de un mes y medio, iniciar un proceso para instalar un ámbito de discusión y de búsqueda de caminos para mejorar la productividad. Por varias razones. Yo creo que es un tema central. El otro día se presentó el
resultado de un estudio que hizo CPA, contratado a través del Banco Latinoamericano de Desarrollo, la CAF, donde una de las cuestiones que se planteaba como centrales para adelante era que en la negociación colectiva este tema se incorporara de manera más fuerte. ¿Eso con la visión de las 6 horas? No solo. ¿O únicamente para esta instancia? Yo te diría, por un lado, porque hay un planteo que está vinculado a la reducción de la jornada laboral, pero más allá de la reducción de la jornada laboral, lo que uno mira en perspectiva cuando empieza a analizar el problema de la productividad, y Uruguay viene muy lento, si uno mira en términos comparados, el otro día mirábamos un análisis de la CEPAL y la productividad en América Latina, el aumento de la productividad en América Latina es un problema para toda la región, pero cuando mirás las trayectorias de los países de los últimos 20 años, Uruguay es de los que menos ha mejorado su productividad. Y ahí viene un tema que vale la pena rescatar. Cuando el salario y el empleo van creciendo, como ha ocurrido a la salida de la pandemia, nosotros estamos en este momento en una situación en donde el empleo está en los niveles de 2017 aproximadamente, o sea que ha mejorado, y a su vez el salario también viene recuperándose, como recién señalábamos. El tema es que en algún punto, si no hay un salto de productividad, no es posible seguir creciendo en las dos cosas, en empleo y en salario. Y eso pasó en el Uruguay en el 2015-2016, cuando ambas variables iban en crecimiento, y a partir de 2015-2016 el empleo empieza a sufrir una tendencia negativa. Bueno, no digo que estemos ya en esa situación, pero puede ocurrir, y la llave para lograr que el círculo virtuoso de crecimiento de salario y empleo se mantenga, las dos en línea ascendente, es que haya un salto de productividad. Y hasta ahora, en los consejos de salarios, ese tema que en algún momento en el gobierno anterior se había puesto arriba de la mesa como pauta, después no fue asumido en la negociación. Claro, ese informe marcaba dificultades para meter estos conceptos, quizás son para más estratégicos en el día a día, ¿no? En la emergencia de conflictos puntuales y de negociaciones puntuales. ¿Cuán viable es incorporar esos aspectos que usted decía cuando, por ejemplo, ese informe señala que hay falta de decisiones basadas en evidencia, las empresas no comparten demasiado, ¿no?, sus números, su información, y parece haber como posiciones muy antagónicas entre trabajadores y empresariado? Es tal cual lo que tú decís. El tema de la productividad es un tema estratégico y de decisión que implica un abordaje no de inmediato, sino de corto, mediano plazo, para lograr resultados. Entonces, las negociaciones salariales siempre están sobre la urgencia de acordar lo inmediato. Entonces, el tema de la productividad va quedando de costado. Entonces, es necesario generar otro ámbito que no sea necesariamente en el marco de una ronda salarial, en donde se acuerden criterios que se aterricen, porque además otra cosa de la productividad es que la productividad no es lo mismo en cada sector. ¿Cómo medimos, cómo establecemos indicadores de mejora de productividad? Bueno, depende de cada sector de actividad. Una cosa es en la producción industrial, otra cosa es en el comercio, otra cosa son los servicios, las tecnologías de la información. En cada sector hay reglas de juego distintas. Eso lo hace más complejo, pero también lo hace imprescindible. Porque, y algo que recogía el informe, que está también en línea con lo que tú decís, es que las partes reconocen que hay problemas en la negociación colectiva, pero también se sienten confortables en la regla de juego actual. Entonces hay como una especie de quedarnos en un equilibrio subóptimo, decía el estudio, o sea, por debajo de las posibilidades. Como decir, bueno, nos quedamos acá cómodamente, pero nos perdemos de avanzar en cosas que son fundamentales, y ahí el componente mejora de la productividad es clave. Es clave para mejorar el empleo, es clave para mejorar el salario, es clave para la eventual reducción del tiempo de trabajo. Por eso nosotros ya hemos tenido un par de reuniones con los actores sociales, con las cámaras, con el PIT-CNT, y acordamos, por lo menos vamos a proponerle al Consejo Superior Tripartito,
que se instale un ámbito con representantes de los actores sociales, pero también con expertos, que no necesariamente estén vinculados ni a las cámaras ni al PIT-CNT, porque tenemos necesidad de darle oxígeno con una mirada desde afuera, gente de las universidades, de las trabajo cuándo va a consultoras. comenzar a hacerse? Y yo espero que en el próximo mes, en noviembre, podamos ponerlo a andar. Y yo diría, va a ser una tarea que obviamente va a trascender este periodo de gobierno, pero que es clave para que el binomio empleo y salario vayan juntos en una dirección ascendente en el futuro, ¿no? Claro, no, además pensando en esa propuesta, ¿no?, que impulsa el PIT-CNT y que las repercusiones, como decíamos, ¿no?, en otro contexto, con otra situación y otra realidad económica y social de otros países, viene funcionando bien por lo pronto en materia de lo que son certificaciones médicas, niveles de estrés, descanso. Bueno, viene funcionando de muy buena manera, sin pérdidas de la productividad además. Hay un camino que en algún sector ha avanzado. Por ejemplo, es clásico el ejemplo de la bebida, ¿no? En la bebida hubo un acuerdo de partes que estableció un mecanismo de determinación de indicadores de productividad que en la medida que se van cumpliendo ha permitido una reducción del tiempo de trabajo, porque es la única manera de que todos ganen. Es decir, tú mejoras la productividad del emprendimiento, entonces puede haber reducción del tiempo de trabajo y mantención de la rentabilidad, que a su vez garantiza la mantención de los puestos de trabajo. Mire, cambiamos de tema, vamos a hablar de la reforma de la seguridad social. ¿Cómo se va a defender por parte de su cartera? ¿Qué ventajas también para poner todas las partes, ¿no? Por un lado, el PIT-CNT sostiene y lleva adelante impulsando esta recolección de firmas de cara a un plebiscito que se va a poner a consideración en caso de que se apruebe y se llegue a la cantidad de firmas en las próximas elecciones para reformar algunos aspectos. ¿Qué defensa tiene el Ministerio de Trabajo en ese sentido? A ver, la verdad que yo sigo sorprendido por el planteo del PIT-CNT. La verdad, lo digo con toda franqueza y con todo el respeto, es disparatado. Si se llegara a votar una reforma constitucional que fija en la Constitución la edad de retiro, cosa que no existe en ninguna parte del mundo y que por lo tanto convierte en absolutamente rígido una de las variables claves para darle sostenibilidad al sistema. Hay estudios de economistas de todos los pelos. Todos coinciden en que la propuesta lleva a la situación contraria de lo que el país debía encarar, y esto dicho por todos los partidos, que es cómo logramos la sostenibilidad del sistema, cómo logramos evitar que el gasto público en pago de jubilaciones y pensiones sea cada vez más ascendente, que es lo que estamos viviendo. Con esta reforma, si se aprobara, el aumento de la cantidad de puntos de PBI que implicaría la puesta en práctica de esas modificaciones es todo lo contrario. O sea, no vamos a tener plata para atender a la pobreza infantil, a los más débiles, porque todo se lo va a ir comiendo las jubilaciones. Sistema, ¿no? Porque lo que se señala también sería el aporte que deberían realizar los patrones, por ejemplo, las empresas. Es que en realidad lo que plantea la reforma constitucional son tres cosas. Aumentar las jubilaciones mínimas, que la reforma actual establece un mecanismo de aumento de las jubilaciones mínimas a través del complemento solidario. Acá lo que harían es de un saque pegar un salto que obviamente tiene un costo muy importante, que habría que además estudiar bien a qué se refiere, porque no está claro, dice el salario mínimo nacional. ¿Cuál? El líquido, el nominal. Si es el nominal, es un monto extremadamente alto. Si es el líquido, es prácticamente la situación actual de las jubilaciones mínimas, está muy cerca, no hay gran diferencia. Pero no poder mover la edad de retiro, que es la gran variable que permite enfrentar el problema de la sostenibilidad, es una restricción brutal. Y ni hablar lo que supone la eliminación de las AFAPs, que básicamente es confiscarle a cientos de miles de uruguayos ahorros individuales que están a su nombre desde hace décadas en algunos casos, años en otros, y que van a ser un complemento de su jubilación certero, porque eso es lo otro, también se afecta a la certeza jurídica en el Uruguay con este proyecto. Por eso me pareció
lo digo con total franqueza, de una enorme irresponsabilidad que frente a semejante propuesta, un partido que gobernó 15 años, estoy hablando del Frente Amplio, y que aspira a pelear la elección el año que viene para volver al gobierno, sobre este tema se lave las manos, hable de libertad de acción y tengamos dos partidos importantes del Frente, Partido Comunista y Partido Socialista, que dicen que van a defender y juntar firmas. ¿Por qué dar libertad de acción es lavarse las manos? Y porque es no tomar posición como partido frente a un tema que acabo de mencionar, que es gravísimo, que es un error enorme del PIT-CNT. PIT-CNT tenía dos posiciones distintas sobre la reforma, en realidad tres posiciones distintas. Esta era la más radical y yo diría la menos sensata para el futuro del país. Entonces, frente a eso, uno esperaba que un partido que gobernó y que sabe cuáles son las consecuencias de estas cosas, dijera, no, pará, esto no. Y resulta que libertad de acción. O sea, lo que pone arriba de la mesa es que es un partido, como lo ha demostrado en los 2 años y medio que discutimos la reforma de la seguridad social, que no tiene posición común en este tema, que tiene diferencias muy grandes, y eso es un problema para gobernar, porque si tú tenés diferencias muy grandes, nada más ni nada menos, que en qué hacer con la seguridad social, con el destino de las jubilaciones y pensiones, tenés un grave problema para gobernar. Ministro, usted va a recorrer el país haciendo campaña, digamos, para defender lo avanzado en seguridad social. Para las dos cosas, para explicar, porque realmente estamos muy convencidos de que el camino elegido es un camino a la uruguaya, gradual, no es un salto repentino, hay cambios que se van traduciendo en el transcurrir del tiempo, que es de equidad, que es lo que está permitiendo que hoy ya los jubilados que antes no podían trabajar, que eran los de industria y comercio, que son la gran mayoría, ahora puedan a su vez seguir trabajando y jubilarse si quieren, si no quieren, por supuesto, que se jubilan y punto, pero poder jubilarse, poder tener jubilación parcial y trabajar menos horas. También es de equidad porque levanta el piso de las jubilaciones mínimas y es de equidad porque va a un régimen común de convergencia de todos los subsistemas para evitar aquello que Saldain ha dicho muchas veces, que es que en el Uruguay cada peso que tú pones para la jubilación vale distinto según en qué caja lo pones. Y sobre las cajas quería preguntarle, ¿cómo viene analizando las reformas que se aplicarían en las paraestatales, la caja de profesionales, caja bancaria? Bueno, ahí tenemos dos casos de enorme gravedad y urgencia, porque lamentablemente, y esto nosotros lo recibimos como herencia porque venía de antes, están en una situación muy, muy preocupante al riesgo cerca del riesgo de no poder atender sus obligaciones. O sea, la situación patrimonial, ya no financiera, patrimonial de las dos cajas, es de un riesgo inminente de no poder cubrir las obligaciones. En el caso de la bancaria, eso se tradujo en una negociación muy rápida que se hizo entre los dos actores representativos de las partes, AEBU, que representa a activos y pasivos, trabajadores, y del otro lado la Asociación de Bancos, y en el medio el gobierno. Hay un proyecto de ley, yo creo que eso va a recoger la unanimidad en el Parlamento, tengo la expectativa de que así sea. ¿Y la de profesionales? Porque usted mencionó acá, me acuerdo que el Estado no iba a poner ni un peso, ¿no? No, la profesionales, el Uruguay, el Estado va a dar asistencia financiera, eso es parte del proyecto de ley, pero el proyecto de ley no tiene, para la construcción, no tuvimos esa posibilidad. O sea, hay que recordar que la caja de profesionales es una caja de trabajadores independientes, por lo tanto no hay una figura patronal, por lo tanto no hay aporte patronal, y también del lado de los trabajadores independientes, los representantes de los profesionales son un número muy grande de organizaciones y gremios, que cada profesión tiene su gremio, pero que además hay asociaciones de profesionales independientes, hay de jubilados, profesionales. Entonces, no fue posible acordar con toda esa multiplicidad de representaciones. Sí avanzamos con el directorio de la Caja, pero aún en el directorio de la Caja no fue unánime, fue mayoritaria la postura favorable a una solución como la que está planteada o parecida.
Y bueno, y estamos en este momento lo que estamos haciendo es negociando con los legisladores a ver si hay cambios que incorporándose al proyecto que mandamos desde el Poder Ejecutivo tendríamos los votos para darle una salida y darle viabilidad a la caja de profesionales. No es otro el objetivo del gobierno que ese, con la contribución de activos, de pasivos y del Estado. Esa es la fórmula. Ministro, ¿no? Le quiero consultar por un tema que ha estado sobre la mesa también por estos días. Tiene que ver con la seguridad en el transporte, ¿no? Ese pedido que hace la Cámara Uruguaya del Transporte, estuvo su presidente, el presidente de la gremial, la Fundación Gonzalo Rodríguez, proponiendo que sean opcionales las mamparas, teniendo en cuenta, bueno, lo que ha ocurrido en esta oportunidad que trascendió a través de los medios y las redes, el caso de Darone Bühler, que bueno, sufrió un grave accidente. El sindicato sigue manteniendo esa postura que no están dadas las condiciones todavía para retirar las mamparas de los taxímetros de Montevideo. ¿El Ministerio de Trabajo viene abordando esta situación a nivel de comisiones de salud? No por ahora, es un tema que explotó a raíz de un episodio lamentable de un colega de ustedes. Igual las cifras son altísimas, ¿no? Pero claro, eso puso a descubierto que en realidad tenemos un lío, un problema de siniestralidad. Claro, exactamente. Y bueno, y también es cierto que han cambiado las condiciones de seguridad en la medida que el dinero, que era un poco el problema de las rapiñas en los taxis, ya no aparece, pero en una magnitud muy inferior a como era antes cuando se instalaron las mamparas, que hace 30 años más o menos. Más o menos, 96. Por ahora nosotros no hemos sido convocados ni consultados al respecto. Desde el punto de vista laboral, que es el perfil nuestro, porque el tema de la mampara puede mirarse de distintos modos. El punto es, desde la perspectiva del trabajo, si ese es un instrumento de seguridad en el trabajo, pero a su vez es un instrumento de inseguridad del usuario, aparentemente, por todos los datos que hay. Entonces, no es fácil pronunciarse sobre eso, todavía no nos han planteado nada. ¿Usted tiene alguna postura personal? Yo creo que es un tema que a esta altura tendríamos que analizarlo y revisarlo, porque en el mundo, digamos, el transporte de pasajeros por la modalidad de taxi, no es frecuente que uno encuentre este tipo de solución. En su momento fue importante, pero también tenemos que preocuparnos por la seguridad de los pasajeros y los riesgos que pueden tener, ¿no? Ministro, se llegó a un acuerdo entre ANCAP y FANCAP. ¿Cuál ha sido la clave después de un conflicto tan largo, con tantas dificultades? Ahora se asegura, digamos, el trabajo en el marco de la parada y ahí hay un bono de 60.000 pesos, más tickets de alimentación, creo que en total son 65. ¿Esa fue la clave para llegar a ese acuerdo? No, yo creo que fue una serie de circunstancias. Evidentemente la parada de la refinería es una situación que hay que abordar, que cada día que pasa el país pierde mucha plata y por lo tanto esas cosas pesan a la hora de resolver. Creo que además la solución permite garantizar una continuidad del trabajo, porque esa es parte de la negociación, darle garantías a la empresa de que no va a haber interrupciones, que se va a desarrollar. Ahí se incorporan trabajadores de otros sectores de actividad, de los metalúrgicos y de la construcción, que son aparte de los trabajadores de ANCAP, se incorporan empresas que forman parte de la operación. Y bueno, y yo creo que es una cosa que hay que saludar con mucha satisfacción, porque el Uruguay estaba enfrentado a una situación en la que esa empresa que es tan relevante para el país estaba, digamos, siendo objeto de un conflicto que no terminaba de resolver. ¿Cuál fue la clave para llegar al acuerdo después de tanta discusión? Bueno, yo creo que hay cosas que siguen sin resolverse, ¿no? La discusión sobre el tema del cemento no fue laudada ni zanjada, pero se dejó a un costado en la medida que el proceso de adjudicación quedó interrumpido por falta de oferentes y no está hoy en la mesa de negociación. Por lo tanto, uno dice, bueno, el acuerdo es sobre el tema de la parada de la refinería y abarcó una serie de acuerdos laterales sobre otros conflictos que se habían ido generando en el marco de la falta de acuerdo entre partes. Yo creo que es una muy buena señal, es muy positivo para el país y la verdad que
que es una satisfacción como Ministerio de Trabajo haber contribuido a buscar ese entendimiento. Ministro, le quiero consultar también por una interna a nivel del gabinete, ¿no?, que está ocurriendo. Este pedido de renuncia que hace la oposición sobre Heber y esta convocatoria que se hace en régimen de comisión general, sí, en una primera instancia, que le hace el oficialismo, por unanimidad se apoya esa convocatoria. Sin embargo, el Frente Amplio plantea más adelante realizar una interpelación. ¿Qué lectura hace usted como ministro? Yo, lo primero que, como ministro, obviamente, me parece que el ministro Heber está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, bueno, acá hay un tema importante y preocupante en donde es necesario aclarar y estoy dispuesto a ir al Parlamento a aclararlo a todo el nivel que corresponda. Desde el punto de vista de las responsabilidades, yo, la verdad, lo primero que hay que decir es que el Uruguay ha mostrado nuevamente esa fortaleza que tiene la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía para actuar y tomar decisiones no solo con respecto al ex senador Penades, que obviamente la justicia ha actuado categóricamente y me parece que es lo que corresponde y obviamente la solidaridad con las víctimas de esas situaciones que tuvieron que pasar, pero también está actuando con respecto a los funcionarios del Ministerio del Interior que actuaron indebidamente en la búsqueda de información sin que existiera definición jurídica de que deba ser necesario hacerlo. Y me parece que esas son las responsabilidades y que la justicia tiene que seguir investigando y va a determinar todas las responsabilidades que sean y como ya hemos visto en el Uruguay, acá nadie tiene coronita. Por ahora el ministro Heber, y lo digo con claridad, está actuando dentro de las normas y ahí hablo como partido independiente también. Nosotros entendemos que en la medida que no hay, digamos que claramente no hay una relación de decisión de parte del ministro con respecto a esas actuaciones indebidas de sus funcionarios, no debe haber pedido de responsabilidad o pedido de renuncia. Ministro, eso es razonable y lo lógico. Para ir cerrando el último tema, se viene un paro del transporte y está vinculado al transporte suburbano, sí, unas negociaciones problemáticas que se vienen arrastrando desde hace muchos años. ¿Qué pasa que no se puede terminar de resolver, sobre todo en el sector, como le decía, suburbano? Sí. ¿No? El tema que tenemos hoy en día básicamente es el pago de la retroactividad del aumento con respecto a junio de este año. Y lo que puedo decir... Los trabajadores denuncian que cobran tarde, que todavía hay licencias no cobradas. Bueno, ahí hay distintas situaciones. Hay situaciones, empresas que tienen sus problemas más específicos y a su vez hay una discusión sobre si esa responsabilidad tiene que ver con... Porque ustedes saben que el sector del transporte es un sector con un componente de subsidio en donde el Estado aporta recursos y ahí hay un debate sobre si los recursos que están definidos son los que deben ser o no son suficientes. Ahí hay una discusión con alguna de esas empresas, pero el conflicto concreto tiene que ver con este punto que es el tema de la retroactividad en el pago de los aumentos salariales. Lo que puedo decir es que en estas horas, textualmente en estas horas, estamos, digamos, actuando como ministerio para alcanzar algún entendimiento. Ojalá lleguemos a tiempo y evitemos esa situación que nadie quiere, que es la de un paro general de transporte por un día. Evitar el paro, entonces. ¿Qué elementos están sobre...? La idea es resolver el conflicto. Pero por lo menos a corto plazo levantar el paro. Me consta que desde el ámbito de los trabajadores hay disponibilidad, sí, pero hay que presentar alguna opción sobre la mesa. ¿Por dónde pasarían cuando es un conflicto y problemas que se arrastran de hace muchos años? Donde yo prefiero reservar los contenidos concretos porque, como ustedes saben bien... Pero si hay elementos que está manejando la cartera. Por supuesto, sí, estamos buscando una salida. El paro es el viernes de la semana que